Punto número 5, discusión del proyecto de decreto mediante el cual se aprueba la política de descentralización del Estado para el desarrollo, a solicitud de la Secretaría del Interior y Población. Esta es la propuesta que hemos venido planteando y presentando ante este honorable Consejo de Ministros desde el mes de noviembre del año pasado. Ya hemos hecho o realizado varias presentaciones de lo que contiene y de los alcances de esta política pública, que es la Política Nacional de Descentralización del Estado para el Desarrollo, y en el Consejo de Ministros antepasado quedó en suspenso en virtud de que, junto con el señor ministro de CEPLAN, don Julio Raudales, nos íbamos a volver a reunir para hacer algunos ajustes para que estuviese completamente alineada esta política pública con la Ley de Plan de Nación y Visión de País, y para incorporar también algunas sugerencias del señor canciller, don Arturo Corrales, y algunas sugerencias también de la Secretaría de Finanzas, las cuales ya pues fueron incorporadas a este proyecto. Y para el caso también se hizo un ajuste en cuanto al nombre de esta política, la cual ahora es conocida como Política Nacional de Descentralización del Estado para el Desarrollo. Antes se había hablado, se titulaba Política de Descentralización Territorial, pero esto tendía a confundir como que lo que se estaba descentralizando era el territorio, y no era ese el objetivo, porque el territorio es nada más uno de los elementos del Estado, los cuales incluyen población y leyes, que son otros de los, o el estamento jurídico, que son otros de los elementos del Estado. Entonces se decidió dejar como política de descentralización del Estado porque es más integral e incluye a todos los demás elementos, tanto del Estado como en el aspecto de gobernabilidad y especialmente en el aspecto de administración pública, que es precisamente lo que se pretende descentralizar hacia los municipios. Así que no sé si el señor ministro de CEPLAN quiere hacer algunos comentarios al respecto. Tiene la palabra don Julio Raudales. Muchas gracias, señor ministro, presidente por ley. En efecto, como ya explicó de manera detallada el señor ministro del Interior, hemos ya tenido mucho tiempo para discutir esta política de descentralización, que es prioritaria, ya que fue una de las propósitos fundamentales del presidente Lobo, justamente desde su campaña, pero también cuando inició su gobierno. Él anunció que junto con el Plan de Nación iba a iniciar un proceso fuerte de descentralización del país. Encomendó esta tarea al señor ministro de Gobernación en aquel momento y ahora del Interior, pero yo creo que lo más importante de esto, señores ministros y ministras, es que muy consciente del rol fundamental y de la importancia que tiene esta política, el señor ministro del Interior procedió a iniciar un proceso de consultas con la sociedad civil y con el resto del gabinete de gobierno a través de mecanismos que ya existían, como la SEDE, que es la Comisión Ejecutiva para la Descentralización, y el foro tripartito de descentralización, en donde están presentes sociedad civil, la cooperación internacional y el gobierno. Este proceso pues culminó con un documento que es el que ya conocieron ustedes hace algunas semanas, que se discutió acá. En efecto, había algunos elementos con los cuales ciertas secretarías de Estado no estaban totalmente de acuerdo, como es el caso de quizás algunos elementos que podían poner en riesgo el tema fiscal, si la política se efectuaba no de manera gradual, sino, digamos, no considerando algunos procesos que son importantes, y estos elementos fueron quitados de la política. Nos aseguramos de que existiera este elemento de gradualidad en el proceso, y además de que los cambios jurídicos que conlleva el tener una política de descentralización se hagan también pues de manera no tan acelerada, sino considerando elementos que tienen que ver con el correcto desempeño de las prácticas en el sector público.
En ese sentido, pues hemos discutido nuevamente la política, se habló con el ministro de Finanzas, la discutimos también en el interior de la comisión que se instauró por parte del presidente de la República en un consejo de ministros que tuvimos un viernes solamente con ese propósito, y luego de las discusiones pues hemos llegado ya a feliz término. Tenemos ya un documento que es aceptable para todos los sectores, para todos los ministros con quienes hemos discutido el tema, y ya fue presentada también a la comisión, que incluye a la sociedad civil, quien ya hizo sus observaciones. Ellos están presentes acá, yo les quiero dar la bienvenida, tanto a los amigos de FOPRIDE, como a los amigos del Grupo de Sociedad Civil de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, y también a la Asociación de Municipios de Honduras. Así es que yo quisiera someter ya al Consejo de Ministros, bueno, más bien el señor ministro la va a someter, pero quisiera yo dar fe de que todo el proceso se llevó a cabo tal y como el presidente lo ordenó en aquel Consejo de Ministros último, en donde discutimos la propuesta, y en este momento pues ya tenemos, yo diría, un documento que, repito, está muy acorde con los propósitos que habíamos definido al comienzo. Señor ministro. Sí, damos también la más cordial bienvenida a este Consejo de Ministros a los representantes del Grupo de Sociedad Civil, a don Rolando Bus Aldívar, presidente de la Junta Directiva de FOPRIDE, a Rolando Fiallos, también de FOPRIDE, Ximena Carías, Omar Rivera, Danilo Castillo de AMON, Arnoldo Caraccioli de la UTD, de la Secretaría del Interior. Les damos la más cordial bienvenida. Ellos han estado participando también, como ya lo dijo el ministro de CEPLAN, en el proceso de socialización, discusión de esta política pública que va a ser muy importante para el desarrollo administrativo y la transformación administrativa del Estado de nuestra nación. También vamos a brindar la palabra al señor presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, el alcalde Carlos Bendec. Muchas gracias, señor ministro presidente por ley. Buenos días a todos. Efectivamente, nosotros queremos dejar constancia en nombre de los 298 gobiernos locales que esta política de descentralización tiene aproximadamente casi los 2 años de estarse socializando y ha tenido una intervención directa de FOPRIDE, de la sociedad civil, el ministro del Interior, Áfrico Madrid, quien ha estado al frente, igualmente el ministro de CEPLAN, don Julio Raudales. Sin duda alguna, esta es una voluntad expresa del presidente de la República. Los alcaldes y alcaldesas nos comprometemos a darle el seguimiento necesario a esta política de descentralización. Y cuando se habla de descentralización, y como muy bien lo dijo un miembro de la sociedad civil en la reunión anterior, tiene 22 años de estarse hablando de descentralización. Pero ningún gobierno había tomado la decisión de llevarlo al Consejo de Ministros y poder ser aprobada esta política de descentralización. Nosotros queremos más que una descentralización de recursos y actividades a los gobiernos locales, sea una descentralización de actividades y recursos a las comunidades, tal como lo conoce el señor canciller y el señor ministro de CEPLAN, en un programa que impulsa la Unión Europea a través de Forcuencas, quien ha descentralizado recursos a 64 municipios, pero a través de un fideicomiso. Los recursos no llegan a las municipalidades y quien prioriza los proyectos es exactamente la comunidad. Es así que esta política de descentralización viene a demostrar la seguridad que el presidente Lobo tiene, que en el municipio está el desarrollo del país. Yo quiero dejar constancia de eso, señores ministros. Muchas gracias. Gracias, señor presidente de AMON. Como ya lo expresábamos, este documento ha sido ampliamente circulado desde el mes de noviembre a la fecha y ha sido discutido y conocido por todos los miembros de este Consejo. Por lo tanto, vamos a obviar la lectura nuevamente de los considerandos y vamos a leer directamente la parte resolutiva del
del proyecto de decreto y dice, decreto artículo 1, aprobar la política de descentralización del Estado para el desarrollo, que literalmente dice, y es a continuación todo el documento del planteamiento de los lineamientos, de la presentación y de los alcances de esta política pública que todos ya hemos conocido y que ya ha resumido prácticamente el señor ministro de ese plan y el señor presidente de la MON. Así que sí, también es importante expresar que se tomaron en consideración algunas de las sugerencias o todas las sugerencias que hizo el Consejo de Ministros antepasado, especialmente las observaciones del señor presidente en el sentido de que se resumiera esta política. Prácticamente se resumió aproximadamente unas 16 páginas, que es el contenido de los lineamientos a seguir, los lineamientos generales, y también se simplificó la terminología para que fuese entendible por toda la población hondureña y se alineó en las áreas que ya manifestó el señor ministro de ese plan. A discusión este decreto. Señor ministro de Cultura, Artes y Deportes. Muchas gracias, señor presidente en funciones del Consejo de Ministros. Hemos leído con detenimiento este documento. Nos parece que efectivamente Honduras merece ya una política de descentralización del Estado. Este es un pequeño paso en el largo caminar que tenemos que realizar un poquito más a prisa para la modernización del Estado. No es fácil delegar funciones, es mucho más cómodo centralizarla y continuar alrededor de los marcos que a veces evitan el desarrollo. Por eso me pronuncio decididamente que aprobemos este documento, porque tiene todas las observaciones que lo enriquecen, que lo actualizan y que lo ponen y lo colocan como un instrumento válido al servicio del desarrollo. Creo que ha sido enriquecido debidamente y ya está a la altura de las circunstancias, y la imperiosa necesidad de modernización del Estado impone su aprobación inmediata. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más sobre este tema? Señor ministro de Serna, Rigo Cuellar. Gracias, ministro. Únicamente para sumarme a las felicitaciones de parte del ministro que me antecedió la palabra y decirle, en realidad, felicitarlo a usted, ministro de Gobernación. Igualmente, creo que ese es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos en conjunto, gobiernos locales, gobierno central y sociedad civil, y creo que son buenos frutos para el futuro de nuestro país. Así es que nuevamente mis felicidades para todos, ¿verdad? Porque trabajaron como equipo y creo que eso es lo más rescatable y lo más importante de este esfuerzo. Muchas gracias, señor ministro. ¿Alguien más sobre este tema? Suficientemente discutida, se aprueba, queda aprobado. Muchas gracias. Vamos a